Mis hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Para mí, como siempre, un placer y una alegría traerle la clase bíblica en la mañana de hoy. El domingo pasado comenzamos con Mateo 25, y hablamos sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Déjame llegar a Mateo. Fue del 1 al 13, ¿verdad? Hablamos sobre cómo hay que estar preparados, ¿verdad? De acuerdo a la parábola como nos enseña. Y más importante, hablamos que nuestra salvación es individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de aceptar ese regalo que Cristo nos ha dado, que es la salvación, ¿verdad? Nadie puede obligar a nadie. Hablamos que igualmente que la preparación y el crecimiento espiritual es individual también, ¿verdad? Sí tenemos que animarnos los unos a los otros, sí tenemos que velar por nosotros, pero nosotros como individuos tenemos que hacernos cargo de crecer y de tener esa relación íntima con Dios para ser funcionales en su cuerpo, ¿verdad? Para así cargar con la tarea que cada uno tiene, ¿verdad? Así que eso fue más o menos de lo que hablamos el domingo pasado. Disculpe. Hoy vamos a hablar sobre la parábola de los talentos, una otra palabra muy conocida, en que Cristo aquí prepara a sus discípulos. ¿De qué forma? Pues vamos a leer el versículo 14 para así poder empezar con la clase. Así que, Osvaldo, si puedes leerme por favor el versículo 14 de Mateo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Muchas gracias, Osvaldo. Porque el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí tenemos las parábolas que son historias para ayudarnos a entender cómo es el reino de los cielos, o nos quiere ayudar a entender cómo es algo espiritual que Cristo nos quiere enseñar, ¿verdad? Que no necesariamente es algo literal. El reino de los cielos es con un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Para qué cosa, ¿verdad? ¿Para qué evento? De acuerdo a este primer versículo, Cristo está preparando a sus discípulos. ¿Qué es lo que parece? ¿Verdad? Un hombre se fue lejos y dejó sus bienes. ¿Para qué evento Cristo está preparando a sus discípulos? O en este caso a nosotros también. La próxima venida, ¿verdad? En otras palabras, Él está hablando de su ascensión. Cristo no iba a permanecer con sus discípulos en la tierra por siempre. Él estuvo un tiempo, les enseñó, les dio ejemplo, les dio crecimiento, pero se supone que ahora Cristo ascienda, ¿verdad? Ya mismo, pronto, y a Él irse tiene que dejarle sus bienes a sus siervos. Así que cuando yo leo este primer versículo, veo cómo Cristo de antemano está preparando a sus discípulos para su ascensión, para en el momento que Él no esté y le toque a ellos y a nosotros hacernos cargo de sus bienes. Así que vemos aquí en su parábola cómo Cristo está profetizando su ascensión, cómo Cristo está hablando de que Él no siempre va a estar en este mundo, sino que va a estar allá con el Padre, con nosotros espiritualmente, para ayudarnos y guiarnos a encargarnos de sus bienes. En otras palabras, su iglesia. Daddy. Eso mismo, en otra palabra, su reino, porque Juan el Bautista decía, prepárese que el reino de Dios llegaba. Y ahora, con la ascensión de Jesús, el reino de Dios se formó. Y qué más precioso, sino el reino, la iglesia de Dios. Exacto, qué más precioso que eso, ¿verdad? Vamos a leer sobre la ascensión de Cristo, vamos a leerlo rapidito en Hechos 1 del 9 al 11. Si Doris, por favor, puede leerme Hechos 1 del 9 al 11. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantando y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Esto mismo que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez
de la misma manera que lo han visto irse allá. Amén. Muchas gracias, Dori, ¿verdad? Aquí en este versículo nos habla cómo Cristo fue ascendido al cielo y cómo los ángeles, ¿verdad? Estos hombres vestidos de blanco, promete que aquí, así mismo como se fue, así mismo va a regresar, ¿verdad? Igual que en la parábola de los talentos. El siervo, perdóname, el hombre, ¿verdad? Se fue dejándole sus bienes a sus siervos, pero como ya sabemos, al final de la parábola, ese hombre regresa, ¿verdad? Y regresa para dar cuenta de sus bienes. Así que aquí vemos cómo Cristo, en su infinita sabiduría, prepara a sus discípulos para estos eventos futuros y nos prepara a nosotros igual, que nosotros también somos responsables de los bienes que Él ha dejado para nosotros administrar. Elmer. Exactamente. Jesús ya hizo lo más difícil, ¿verdad? Jesús nos dio las llaves del reino, Jesús se sacrificó y Jesús fue el primero, ¿verdad? Él nos enseñó. Ahora nosotros tenemos que demostrar lo que Él nos ha enseñado y nosotros nos toca ahora ser administradores. Vamos a continuar con la parábola, vamos a leer entonces, déjame llegar rapidito otra vez ahí, Mateo 25. Vamos a leer el versículo 15, si Isaura, por favor, puede leerme el versículo 15. Mateo 25:15 Sí, es correcto. dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, muchas gracias, Isaura. Aquí vemos que antes de él irse, él les dio a respectiva suma de talentos, ¿verdad? En este sentido, pues está hablando de monetariamente, ¿verdad? Así que el siervo no se fue por negligencia, el siervo no se fue porque quiso él, porque tenía que irse, pero confiaba en sus siervos, ¿verdad? Confiaba en que estas personas que él está entregando esos talentos iban a ser buenos administradores. Recuerden, de Cristo le pertenece todo. Todo es de Cristo, todo es de Dios. Nosotros somos mayordomos que cuidan sus bienes. Los bienes no nos pertenecen a nosotros. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, un talento era similar a 6,000 denarios. Que 6,000 denarios era similar a 20 años de sueldo con un solo talento. Así que con un talento yo tenía 20 años de sueldo. Uno tenía 5, otro 4 y otro 1. Así que en otras palabras, Él les entregó grandes riquezas, algo muy valioso a cada uno de esos siervos, ¿verdad? Así que no les entregó cualquier cosa, le entregó algo precioso. Precioso para Él, como el hombre que era dueño, y precioso para sus siervos, que ahora les toca administrar esos talentos de Derek. Siempre me sorprendía aquí usando la palabra talento, porque de la otra forma entendemos un talento siendo un don, una habilidad. Y cuando uno recibe un don o una habilidad de Dios, eso es algo que no se puede conseguir. Tiene que ser regalado de Dios a uno. Y los sacerdotes o los fariseos o Israel, recibiendo la palabra, recibiendo la atención de Dios, recibieron algo que nadie más tenían, que el talento termine siendo un don, un regalo de Dios. Exacto. El talento viene siendo algo que proviene de Dios, ¿verdad? No tan solo dones, mis hermanos, ¿verdad? Porque muchas personas hablan sobre habilidades. Sí, las habilidades son parte de esos talentos que Cristo nos ha dejado, pero ¿qué más que Él nos dejó es precioso para nosotros? ¿Qué es algo así de precioso? ¿Qué Él nos ha dejado? Su palabra, ¿verdad? El Evangelio es sumamente precioso tanto para el Señor, ¿verdad? Tanto para Dios, y sumamente precioso para nosotros. Y nosotros tenemos que aprovechar ese Evangelio, tenemos que administrarlo
y tenemos que hacer que se multiplique. Vamos a pasar a Mateo 13, 45 y 46. Si mami puede leer, por favor, Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muchas gracias, mami. Este versículo nos ayuda a entender cuán preciosos son las cosas que Cristo nos ha dejado. No es cualquier perla, no es cualquier cosa, sino que la perla más preciosa. Cuando nosotros encontramos algo tan precioso y tan único, hacemos como este mercader que ha encontrado esa perla. Vende todo lo que tiene para nada más comprar esa única perla tan preciosa. Eso es los bienes que nos han dejado Cristo. Algo tan precioso, tan valioso, tan especial, que requiere una confianza grande en nosotros para poder administrar algo tan preciado tanto para nosotros como para Cristo, porque eso a veces no lo pensamos. A veces no pensamos qué tan precioso es para Cristo también, ¿verdad? Porque si para Cristo no era precioso, pues entonces ¿por qué es precioso para nosotros, verdad? Si yo no encuentro mi teléfono como algo especial, pues dárselo para Esteban no va a ser tan doloroso para mí, no va a ser tan fuerte para mí. Toma, Esteban, cuídame de este teléfono que no tiene nada de valor para mí, no tiene nada de especial para mí. Pues si Esteban lo bota, si Esteban lo extravía, si Esteban pierde mi teléfono, pues para mí no va a ser ningún problema. Pero si mi teléfono es importante, si mi teléfono es valioso, si mi teléfono es algo que para mí es único, dárselo a Esteban requiere una gran confianza. Dárselo a Esteban requiere gran, ¿cómo te digo? No es fácil. Y si Esteban me llega a perder mi teléfono, me va a doler, me va a hacer triste, me va a hacer decir, oye, Esteban no me tiene importancia hacia mí porque no cuido mi teléfono, que para mí es importante. Así que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros somos negligentes con las cosas de Cristo, estamos demostrando una falta de amor porque no estamos demostrando importancia a lo que Él encuentra de suma importancia. Así que recuerda que todas estas cosas son igual de valiosas para Cristo. Por eso Él nos las dejó a nosotros. Daddy, y después mami. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios que trae la salvación, que dura la eternidad, que no se compare con ninguna otra cosa? El teléfono se puede reemplazar. Claro. Las cosas no duran la eternidad, pero la palabra de Dios es para la salvación, que es la eternidad. Es eterno, ¿verdad? Mami, levantaste la mano ahorita también. Pues lo que quería mencionar era que para Jesús es tan valioso que dio su vida para poder comprar esa perla. Hizo Claro. un sacrificio grandísimo. Exactamente. Y cómo nosotros no le vamos a dar valor a él. Claramente, ¿verdad? Estas cosas costaron caras, muy caras. Nunca vamos a poder pagarlas, ¿verdad? La sangre valiosa de Cristo, una sangre preciosa, una sangre perfecta, una sangre sin mancha. Ese fue el costo del Evangelio. ¿De qué más? ¿Qué más tenemos que es algo precioso que habita en nosotros? Que Él nos los dio. El Espíritu, ¿verdad? Otros bienes que Cristo nos dejó, el Espíritu Santo. Algo que no teníamos antes de ese gran sacrificio, antes que no teníamos antes de esa ascensión, antes que no teníamos que la iglesia no se había formado, el Espíritu Santo. Vamos a pasar a Hechos 2:38. Isaura, ¿puedes leer, por favor? Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Exactamente. Vamos a recibir ese Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ese consolador, ese guía, ese ser que es parte de Dios, que nos va a ayudar a permanecer en su camino y nos va a ayudar, a cumplir con la tarea que es evangelizar, ¿verdad? Que es utilizar su palabra, es utilizar su evangelio. Pero vemos aquí que Pedro no tan solo dice, van a recibir el Espíritu. ¿Cómo él dice, Isaura? ¿Van a recibir el qué? El don del Espíritu Santo.
Así que no tan solo vamos a recibir un espíritu, sino que ese espíritu viene con un package, viene con unos dones, otros bienes que Cristo nos ha dejado, ¿verdad? No tan solo nos dejó un espíritu maravilloso que nos consuela y nos guía, sino que ese espíritu también viene con unos dones del espíritu. Vamos a pasar a 1 Corintios 12, del 4 al 7. Si Prats, por favor, puede leer 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muchas gracias. Hay diversidad de dones. El Espíritu trae muchos dones para diferentes personas, ¿verdad? Cada uno tiene su especialidad, ¿verdad? Pero es un mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu tiene muchos dones que nos van a ayudar a permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Sabemos los frutos del Espíritu en Gálatas, ¿verdad? Hay una lista muy grande que habla sobre esos dones del Espíritu. ¿Qué más nos ha dado Cristo? Nos dio el Evangelio, nos dio el Espíritu, nos dio los dones del Espíritu, ¿verdad? Nos ha dado habilidades. ¿Qué más? ¿De qué sirve saber que hay un reino y no tener las llaves de ese reino? ¿Verdad? Cristo no tan solo hizo que el reino fuese posible, sino también lo hizo accesible. Cristo nos ha dado la llave para que nosotros podamos acceder a ese reino y para que otros también puedan acceder a ese reino. Vamos a pasar a Mateo 16, versículo 19. Si Osvaldo, por favor, puede leerme Mateo 16, versículo 19. Dice Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas gracias, Osvaldo. A ti te voy a dar la llave del reino de los cielos. A ti sabemos que él está hablando a Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro que se considera la llave del reino? ¿Qué fue lo que dijo? Se encuentra en el versículo 15, ahí mismo Mateo 16, Osvaldo, si puedes leerme el 15, por favor. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Y el 16, perdóname. Sí. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias. Esas son las llaves del reino. Esas son las palabras que nos van a ayudar a nosotros a que el reino sea accesible y que les va a ayudar a aquellos que no han encontrado esas llaves también que pueda ser accesible, ya que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos esa llave, nosotros tenemos ¿cómo te digo? Tenemos la responsabilidad de esparcir esa llave. Así que aquí les he mencionado parte de las muchas cosas que Cristo nos ha dado, que son muy valiosas, que no tienen precio, y que nosotros somos mayordomo sobre esas cosas. El Evangelio, Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la autoridad, ¿verdad? Que viene siendo las llaves del reino. Tenemos muchas cosas en nuestras manos para poder utilizar. Así que Cristo dejó un gran botín en nuestro cargo, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque en Mateo 16 dice, a ti Osvaldo, a ti Isaura, a ti Vivian, a mí Emanuel, tienes las llaves del reino, tienes el Evangelio, tienes el Espíritu, tienes todas estas cosas. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Verdad? ¿Qué tú vas a hacer con tan grande botín? ¿Qué vas a hacer con tan grandes instrumentos? ¿Qué vas a hacer con tan grandes talentos que el hombre, que Cristo nos ha dejado en lo que Él está fuera, en lo que Él está lejos, ¿verdad? Vamos a continuar con el versículo del 16 al 23 de Mateo 25. Si Isaura, por favor, puede leerme Mateo 25, del 16 al 23. Del 16 al 23. Hasta el 23, sí. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y
y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Muchas gracias, Isaura. Vemos que automáticamente, luego que ese hombre, ese señor, le deja sus talentos a sus siervos, ¿qué hace sus siervos con esos talentos, Isaura? El que tenía 5 talentos fue y negoció y adquirió 5 talentos más. El de 2 hizo lo mismo, negoció y adquirió 2. Y el que tenía 1 tuvo temor y lo escondió. Exactamente. Los primeros 2, los que tenían 5 y los que tenían 2, multiplicó sus talentos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Significa que trabajar para Cristo, que multiplicar sus bienes, no es opcional, no es una opción. Tiene que ser esencial para nosotros multiplicar sus bienes para el beneficio del Señor y para el beneficio nuestro. Automáticamente estos siervos en la parábola no se habla que tuvieron una orden explícita que decía: multiplica mis bienes. El hombre no lo dijo. El hombre no dijo: te voy a dar estos 5, cuando regrese quiero 10. No lo dijo, solo le dio los 5. El hombre no dijo: te voy a dar estos 2, cuando regrese quiero 4. Automáticamente estos siervos entendieron esta labor que, aunque no fue explícita, ellos dijeron: yo tengo que hacer algo con estos bienes. Yo tengo que aprovechar estos talentos. Yo tengo que demostrar que soy un siervo confiable, que soy un siervo prudente, y tengo que darle el doble de lo que Él me dio en forma de gratitud a mi confianza de yo poder administrar estos bienes. Nosotros no fuimos renovados por Cristo para no aprovechar estas cosas preciosas. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale ser criatura nueva y actuar como nuestro viejo hombre? ¿De qué vale tener estas cosas tan preciosas y no poder utilizarlas correctamente? Vamos a pasar a Efesios 2:10. Si Doris, por favor, puede leerme Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amén. Muchas gracias, Doris. Porque somos hechura suya. En otras palabras, somos parte de Cristo, somos parte de ese hombre, somos parte de ese gran sacrificio por la que Cristo pagó con su sangre. Y somos parte de Él, ¿para qué? Lo dice aquí, somos parte ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras, para que anduviésemos esparciendo ese evangelio, para que anduviésemos utilizando ese gran espíritu, para que andemos esparciendo las llaves del reino. Somos parte de Cristo, somos criaturas nuevas, porque al ser criaturas nuevas somos parte para poder utilizar esos grandes talentos, esos grandes bienes al que tenemos que multiplicar. Al no estar multiplicando sus bienes, utilizando sus talentos, siendo buenos mayordomos, estamos rechazando ser parte de Cristo, estamos rechazando ser hechura suya, estamos rechazando esa nueva criatura en Cristo para permanecer en el viejo hombre que no le interesaba estos grandes talentos que nos dio Cristo. Derek. Y quizás no
a propósito o con malicia, pero Cristo espera que hay prioridad en Él, que Él sea primero en nuestra vida. Y cuando Él es segundo, tercero, pues no está recibiendo la 100% que Él pide de nosotros. No voy al extremo que dice a 0%, pero hay personas que no dan de ningún valor a Cristo. Claro, es como hemos estado estudiando en las clases bíblicas y los domingos, ¿verdad? En los miércoles. Estamos siendo un buen siervo, un siervo fiel y prudente. Estamos siendo una iglesia tibia. Estamos siendo una iglesia que es pasiva, no activa, ¿verdad? No necesariamente todas estas cosas hablan del pecado. Esto habla de no ser productivo. Esto habla de mal utilizar sus talentos. Eso habla de despreciar estas grandes cosas tan valiosas que Cristo nos ha dado. Estas cosas de valor se usan, no se dejan perder. Al dejar de perder, estamos menospreciando estas grandes cosas que nos ha dado. Y a diferencia de la parábola, estas personas que le recibieron el talento, vuelvo y digo, no tuvieron instrucciones directas. Nosotros sí las tenemos. Nosotros sí tenemos las instrucciones de utilizar estos talentos. Vamos a pasar a Mateo 28, 19. Si Prats, por favor, puede leerme Mateo 28, 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gracias, Prats, perdona, me equivoqué. 28, 19, te lo dije mal. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prats, ¿qué dice este versículo? En palabras sencillas, es lo que dice. Que nos bauticemos. Exacto, que hagamos discípulos, ¿verdad? Ahí está claro. Más claro no canta un gallo, ¿no? Así que, en otras palabras, tenemos instrucciones explícitas, sencillas y directas. No podemos decir, Señor, yo no sabía que yo tenía que utilizar estos talentos. Señor, yo no sabía que yo tenía que multiplicar. Yo no sabía que yo tenía que evangelizar. Yo no sabía que yo tenía que esparcir la llave del reino. Yo no sabía que yo tenía que utilizar estos talentos, estos dones, estas habilidades. Ahí dice, esparcir, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas estas cosas. En otras palabras, nosotros tenemos el mandamiento de utilizar estos bienes que Cristo nos está dando. Nosotros sí tenemos las instrucciones. Nosotros sí tenemos el mandato de multiplicar su reino, de agrandar su iglesia, de hacer nuevos discípulos para así también puedan gozar de estos hermosos talentos que nosotros tenemos. Tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que dar, tenemos que servir, tenemos que levantar a otros, tenemos que aprovechar estas cosas valiosas en el nombre de Cristo. Derek. Escuchando eso, quizás uno piensa, pero ¿cómo estoy motivado? ¿Cómo estoy animado? ¿Cómo es que voy a sacrificar a mi propia vida para glorificar a Dios? Y yo mismo me paso preguntando, ¿por qué no soy más con fiebre en lo que Dios nos ha mandado? Pero a fin de cabo, el poder es en la palabra de Dios. Y es por la palabra donde crecemos para cumplir este expectativo. Para cumplir con esa expectativa que Cristo tiene sobre nosotros. Vuelvo y les digo, aquí en la parábola, el hombre no hubiese dejado sus bienes si no confiaba en que sus siervos iban a hacer, iban a aprovechar esos bienes, ¿verdad? Si yo sé que una persona no va a cumplir con mis expectativas, yo no les dejo algo tan preciado. Yo no les dejo algo tan precioso. ¿Por qué? Porque automáticamente comprendo de que esta persona no es la indicada. Cuando yo dejo algo precioso, es porque esa persona me ha demostrado a mí que tiene cierta confianza
en poder cumplir con mis expectativas. Igual Cristo con nosotros. Cristo confía en nosotros. Cristo tiene expectativa de nosotros. Cristo quiere que nosotros obremos y crezcamos y maduremos y seamos personas de frutos, ¿verdad? Por eso es que Él nos deja estas cosas, Isaura. La parábola. Todos tenemos un mandato, pero Él conoce las capacidades de cada uno y no a todo el mundo le dio la misma cantidad. No, tú tienes que, Él sabe lo que nosotros podemos hacer, Él sabe lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos es que desarrollarlo. Tal vez alguien no tenga ese don de palabra, de expresarse, pero hace unas oraciones tan bonitas. Pues mire, dedíquese a eso. Tal vez no, vamos a escuchar. Tenemos cada uno tantas cosas bonitas que Dios nos da, que lo que tenemos es que ponerlas a la disposición de Él, porque como cuerpo, pues todos tenemos diferentes funciones. Y así pues estamos aquí para ayudarnos, animarnos y no dejarnos vencer, de dar lo mejor de uno. Claro, vuelvo y digo, al principio de la parábola, Él dice que en el versículo 15, cada uno conforme a su capacidad, ¿verdad? Aquí Cristo no está hablando de igualdad. Eso no existe. No hay igualdad en lo que tenemos que hacer. No todos somos maestros, no todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, ¿verdad? Aquí Él habla de responsabilidad. Sí, todos somos responsables de nuestros bienes, de nuestras capacidades y de nuestras, pues, ¿cómo te digo?, directrices a las que Cristo nos dio, que cada uno conoce. Cada uno tiene que ser responsable de su labor en la iglesia, de su labor hacia Cristo. No habla de igualdad, habla de responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad en la iglesia que tiene que aprovechar, que tiene que multiplicar, que tiene que utilizar, porque por algo Cristo nos dejó estos grandes bienes. Vamos a continuar y vamos a leer del 24 al 27. Si, Alejandro, si puedes leerme por favor, Mateo 25, 24 hasta el 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que yo sigo siendo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y yo al venir hubiera recibido lo que es mío con intereses. Muchas gracias, Alejandro. Aquí quiero ponerle un poquito más de énfasis, porque yo creo que esto es muy importante. Vemos que el que recibió un talento, porque el Señor sabía su capacidad, y decía, Él con un talento me va a dar grandes bienes, porque yo lo conozco, porque sé qué es lo que me puede dar, ¿verdad? Como dijo Isaura ahorita, Él no nos va a dar cosas que no podemos manejar. Ahora, si yo tengo 5 y Esteban tiene 1, a mí no me hace más importante, a mí no me hace mejor, a mí no me hace más cerca a Dios, ¿verdad? Esteban no lo hace menos, y tampoco si Esteban tiene 1 lo hace más importante. Dios, Cristo, no importa cuántos talentos nosotros tengamos, siguiendo hablando de la figurativa de la parábola, nadie es mejor que otro. Todos hacemos parte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos hacemos parte en la iglesia, todos somos igual de importantes. Todos fuimos limpiados por la misma sangre. Punto. Ahora, el que recibió un talento, ¿qué fue lo que dijo? Tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Por una percepción errónea del Señor. Dijo, ¿verdad? Conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, el hombre tenía una percepción de que su Señor era duro, exigente e injusto. Estas son cualidades que nos hacen pensar de Cristo, duro, exigente, injusto, o nos hacen pensar de Dios, duro, exigente, injusto. No, pero es una percepción muy común entre los hombres.
porque no es con este siervo, es aquí con nosotros, es con los que están fuera. Tienen esa idea sobre Dios, tienen ese pensamiento, tienen ese miedo sobre Dios, de que Dios es duro, de que Dios es exigente, de que Dios es injusto. Una visión errónea, pero muy común. ¿Dios es injusto? No. Dios es justo. ¿Dónde lo leemos? En Isaías 45:21. Si Osvaldo puede leerme, por favor. Isaías 45:21, perdóname, 45:21. Quien dice Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Muchas gracias, Osvaldo. Aquí está hablando sobre las cualidades sobre Dios, ¿verdad? No hay más Dios que yo, no existe otro Dios. Los ídolos no son dioses, madera no es Dios, nada es Dios. Yo soy el único Dios, pero no cualquiera, un Dios justo y un Dios salvador. Este hombre de un talento tenías un miedo sobre una mentira de Dios. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios que le gusta condenar. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que entregó a su Hijo para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo eso va a ser un Dios injusto? ¿Cómo nosotros vamos a tenerle ese miedo a Dios cuando Dios es todo lo contrario, Derek? Bueno, el humano a veces crea unas excusas que suenan como excusas válidas o suena como algo que no se puede negar, pero no hay una excusa que es válido. La expectativa es el individual y no hay otra forma de salir acusando o creando cualquier excusa. Claro. ¿Cuántas veces yo no he visto debate diciendo si Dios es tan justo, por qué existe el mal, por qué existe la muerte, por qué hay niños enfermos, ¿verdad? Las personas quieren evidenciar de que Dios es un Dios injusto y la Biblia habla explícitamente y la historia también, el mismo Cristo es un ejemplo clave de que Dios es lo más justo que existe, de que Dios es lo más paciente, de que Dios es un Dios de amor y no de ira. Entonces, este siervo que escondió su talento por miedo, lamentablemente no conoce a su Señor. La falta de conocimiento, la falta de intimidad con Dios nos hace tenerle miedo y no nos hace temerle. El miedo y el temor son dos cosas diferentes. Este siervo tenía un miedo paralizante. Estaba paralizado, me dio un talento, ¿qué hago con él? Déjame esconderlo, déjame enterrarlo para que él no me coma vivo. Déjame malgastar ese talento, encubrirlo y no utilizarlo por el miedo paralizante que él tenía sobre su Señor. Un miedo que Dios no quiere que tengamos de él. ¿Por qué rompió el velo cuando Cristo murió? El velo, un velo como este, que dividía el lugar santo con todo lo demás, porque Dios ya no quería una relación separada. Cristo no quería Dios no quería que nosotros estuviésemos lejos de Él. Dios quiere una relación íntima con nosotros. Dios quiere estar dentro de nosotros. Dios quiere que nosotros le tengamos respeto, amor, temor, no miedo, porque ese miedo paralizante lo único que hace es alejarnos, lo que hace es distanciarnos, lo que hace es que nuestra fe disminuya, lo que hace es que tengamos una percepción errónea y malgastemos y no aprovechemos esos bienes preciosos que Él nos dejó. Isaura. A veces, no, como humanos, ¿verdad? No vemos lo grande y misericordioso que es Dios. Dios no está viendo lo que ve el hombre. El hombre ve apariencia. Claro. Dios mira corazones, Dios mira disposición. Y muchas veces
el querer hacer las cosas perfectas o vernos perfectos nos puede hacer temer porque yo quiero hacer las cosas bien, si yo no las hago bien, Dios me va a castigar. Esa percepción errónea que tiene el ser humano de no actuar con el corazón, de no tener una intimidad con Dios y pensar que tengo que hacer todo bien, porque si no, Dios me castiga, también puede hacer que las personas teman y no sirvan como tienen que servir, porque no se dejan guiar por lo amoroso que es Dios, por lo misericordioso que es lógico que en este mundo yo voy a fallar, yo no tengo que hacer todo bien, yo tengo que esforzarme para ganar la salvación, pero en esos procesos sé que puedo caer, pero lo importante es ir a Dios y decirle, Señor, fallé. Es como una cosa que para muchas personas es difícil de entender y por eso dicen, por eso yo no voy a la iglesia y yo me quedo en casa. Yo sé que yo fallo todo el tiempo, pues ¿para qué voy a seguir intentándolo? Y terminan alejándose y no... Personas piensan que ser cristiano es seguirle a un Dios que no tiene compasión sobre su creación. Y esa es la diferencia. En las películas vemos, ¿verdad? El dios Zeus que vive allá en el Olimpo, le tira rayos a su creación, los tiene como porquería y su creación tiene que servirle. Dios no es así. ¿Usted cree que si Dios hubiese sido, no sé, negligente con nosotros, hubiese querido ser alejado de nosotros, hubiese mandado a su hijo? Pues claro que no. Entonces, si Dios quiere una relación, una intimidad con nosotros, ¿por qué andar con miedo? ¿Por qué andar con una visión errónea? ¿Por qué andar alejados de un Dios que nos quiere cerca? ¿La? Vamos a pasar a Primera de Juan 4:18. Si Esteban, por favor, puede leerme Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Mis hermanos, el amor tiene que ser recíproco. Obviamente Dios nos ama. De eso no hay duda. Está claro, Dios nos ama. Ahora, ¿nosotros amamos a Dios? Porque si no amamos a Dios, lo que hay espacio para el temor. Ahí lo dice, donde hay amor, no hay temor. Pues si no hay amor, hay temor. Vemos que los primeros dos siervos automáticamente multiplicaron, aprovecharon, dieron de más. ¿Por qué? Por el amor que tenían a su Señor. Mi Señor ha sido bueno conmigo. Mi Señor me tiene confianza. Mi Señor me ama. Pues yo voy a multiplicar sus bienes. Ahora, el siervo de un talento, vemos que no amaba a su Señor. No tenía una relación. No era íntimo. Por eso le tenía miedo. Por eso escondió su talento. ¿Por qué? Porque a él no tener amor en sí, solo había espacio para el temor. Y dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo somos perfeccionados en el amor? Únicamente con Cristo, únicamente con una relación con Él. Si no tenemos una relación con Cristo, no tenemos una relación con el Padre, no hemos sido perfeccionados. Seguimos entonces imperfectos en el temor y sin paz. Derek. ¿Quién, leyendo las primeras 2 páginas de cualquier libro, puede decir que conoce de qué se trata el libro? O leyendo las últimas 2 páginas de un libro, puede decir que yo sé de qué se trata ese libro. A conocer a Dios, tenemos sus palabras, pero a no conocer las palabras, no conocemos a Dios. Y Dios siendo tan especial, tan infinito, que yo entiendo que cada palabra de Dios es tan valoroso en tratar de entender ese poquito parte que Él ha revelado, que a no conocer la palabra vamos a tener mucho mal información o mal pensamiento o mal deducciones de Dios. Exacto. Tenemos que conocer para poder amar, ¿verdad? Si a lo mejor Isaura no conocía a Luis como lo conoce, pues no lo hubiese amado, ¿verdad? Y así recíprocamente, ¿verdad? Para yo poder amar a alguien verdaderamente, tengo que conocerlo, ¿verdad? Dios nos conoce,
Desde que antes de que hubiésemos nacido, desde que estuvimos en el vientre, Él nos conoce perfectamente, por eso nos ama sin límites. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a amar completamente a Dios si no lo conocemos? Imposible. Estos primeros dos siervos amaban a su Señor con su corazón. Por eso mismo fueron buenos siervos, por eso mismo multiplicaron, por eso mismo no le tuvieron miedo, porque conocían a su Señor. Y a lo mejor también conocían que Él segaba donde no había sembrado. Él dice, mira, a lo mejor mi Señor está esperando que yo multiplique, porque lo conozco. Pues déjame cumplir, porque Él me tiene confianza. Este siervo, lamentablemente, el miedo lo llevó a alejarse, lo llevó a no utilizar los bienes, lo llevó a despreciar algo tan preciado. Un creyente maduro, un creyente íntimo con Dios, una persona que lo conoce, no le tiene miedo, pero sí vive con temor, sí vive con respeto, sí vive con admiración. ¿Por qué? Porque él sabe que al final Cristo va a pedir cuentas. Que nosotros no le tengamos miedo no quiere decir que no le tengamos respeto. Y Cristo espera progreso. Cristo espera que nosotros demos, ¿verdad? Cristo está esperando que cuando Él regrese nosotros digamos, me diste 5, aquí hay 10 ahora. Porque Él va a venir y nos va a dar cuentas y Él va a decir, ¿qué hiciste con mis talentos? ¿Verdad? ¿Qué hiciste con mis bienes? ¿Multiplicaste o escondiste? Así que no tenerle miedo no es tener claro de que pues Dios es un Dios justo, es un Dios serio, es un Dios que amamos, pero es un Dios que tenemos que respetar, ¿verdad? No es los dos extremos, no es tenerle miedo, pero no es andar pensando en los pajaritos preñados tampoco. Ah, no, Dios me ama, yo hago lo que yo quiera. No, ¿verdad? También tenemos que cumplir, tenemos que ser responsables, tenemos que ser prudentes. Daddy. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sabemos eso? Conociéndolo. Ahora, lo más que me interesa aquí es que vemos cómo este siervo no robó el talento, no lo malgastó, sino que no lo usó. Eso fue solo lo que hizo. No lo usó y automáticamente es un siervo malo. ¿Qué quiere decir? Que el que no hace nada con lo que Cristo le ha dado no es digno del reino. Mis hermanos, esa es la advertencia. No es que pequemos, no es que nos alejemos, es no hacer nada. No hacer nada automáticamente te lleva a la condena, te lleva a no ser parte del reino, te lleva a menospreciar estos grandes talentos y te lleva a tenerle miedo paralizante a Dios. Es perjudicar, mis hermanos, es perjudicarse. No hacer nada es perjudicarse. Mami. Es esconderlo. Y exacto. Pues aquí hablan de los talentos, en otra parte pues, Dios nos compara con luz, ¿verdad? Y dice que la luz no debe ocultarse, la luz debe estar, ¿verdad? Alumbrar y hacer, cumplir con su propósito. Si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, Dios se avergüenza de nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ser sombra con algo que es tan valioso, ¿verdad? Si yo tengo algo valioso en mi casa, yo quiero que la gente lo sepa, ¿verdad? Yo quiero que la gente vea, mira, acabé de comprar esto, mira qué bien se ve, mira qué magnífico, ¿verdad? Yo quiero que personas que me quieran sean parte de esto tan magnífico que tengo. Igualmente con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es tan grande que es imposible esconderlo, ¿verdad? No podemos esconder algo tan grande. En otras palabras, Dios quiere un siervo activo, valiente, que obre, que actúe con fe, que sea íntimo, que esté cerca, no que tenga miedo, no que se aleje, no que esconda, no que malutilice, no que haga nada. En otras palabras, este siervo ve a Dios como un tirano impredecible que debemos tenerle miedo. Y no es así, mis hermanos. Dios es un Padre justo y amoroso que nos tiene misericordia
que nos tiene compasión y que nos ama con todo el corazón. Dios es nuestro Padre. Ahora, a un padre se le ama y se le respeta. ¿Ok? A un padre se le tiene relación, se le tiene intimidad, se le tiene confianza, pero no se le tiene burla, no se le tiene falta de respeto, no se le tiene esa confianza de que tú trates a tu padre como a cualquiera. Yo no trato a mi padre como a cualquiera. Sí, chisteo con él, sí le cuento mis cosas, sí tengo una relación que estoy contento, pero no le falto el respeto, ¿verdad? No lo tengo como cualquiera. No me aprovecho de su amor, sino que se lo agradezco y le tengo temor. Igualmente con nuestro Padre Celestial. No se le tiene miedo, se le tiene respeto. Se le tiene amor, no se le tiene aprovechamiento. No nos aprovechamos de la bondad de Dios. No nos aprovechamos de su gracia, no nos aprovechamos de su amor, sino que le agradecemos, nos humillamos y le servimos. Esa es la relación con Dios, ¿verdad? Tenemos paz, pero esa paz requiere obediencia, ¿verdad? Tenemos obediencia y esa obediencia requiere conocimiento. Tenemos salvación y esa salvación requiere entrega. Así que tenemos un balance, tenemos los dos lados de la moneda. No tenemos miedo, pero respetamos. ¿Okay? Esa es la relación que tenemos que tener con Dios y esa es la relación que nos va a llevar a utilizar y multiplicar sus talentos. Isaura. Eso es lo que puede hacer que el hombre tenga miedo y es el no darle a Dios el lugar que merece. Y al no darle a Dios el lugar que merece, lo tenemos como nos castiga, no es justo. ¿Por qué? Porque no vemos que la vida no es por lo que nosotros queremos ni lo que tenemos. Yo tengo a quién seguir, a quién obedecer, y si yo amo y lo respeto, como tú decías lo de tu papá, tú sabes, tú le das a tu papá el lugar que él se merece. Exacto. Pues nosotros como hijos de Dios tenemos que darle el lugar que se merece. ¿Qué eso implica? Obediencia. ¿Qué eso implica? Hacer morir cosas que a él no le agraden. ¿Qué eso implica? Vivir una vida apartada del pecado. Pues el mundo ve esas cosas como cosas malas, como que Dios es un juez muy, muy severo, pero es lo que Dios nos pide. Y cuando amamos y vemos el sacrificio tan grande que hizo Cristo por mí, por salvarme, ¿cómo yo no voy a vivir una vida que le agrade a Él? Claro, Dios no pide perfección, no la pide, por eso Cristo murió. Pero sí Dios pide sinceridad y compromiso. Cuando yo tengo un compromiso con Dios, como bien dices ahora, hago morir cosas que no le agradan, hago cambios en mi vida, me entrego porque estoy comprometido con Dios y soy sincero. Soy sincero cuando fallo, soy sincero cuando necesito ayuda, soy sincero cuando quiero desahogarme, soy sincero cuando oro, porque Dios pide sinceridad, pide compromiso, no perfección. Y ese era el problema del siervo de un talento. No sabía que Dios solo quería compromiso, solo quería sinceridad. Él solo pensaba que el hombre, quería perfección. Y la perfección solo existe en Cristo, nada más. Nosotros no vamos a alcanzar la perfección. Y esa no es la relación que el Padre quiere con nosotros. ¿Okay? Nuestro Padre quiere amarnos y quiere que nosotros seamos salvos por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser siervos que saben utilizar sus talentos. Talentos preciados, talentos únicos, talentos entregados a la iglesia de Cristo que somos nosotros. Tenemos que utilizarlos. ¿Con qué? ¿Con miedo? No. La relación con Dios no es basada en miedo, sino en amor, en intimidad, en paciencia. Nuestra relación con Dios es tan pura, es tan sagrada, es tan perfecta que no se encuentra en ninguno de nosotros. Yo no tengo una relación tan perfecta y tan pura con Dios como la tengo con mi padre. La realidad, yo no tengo una relación tan pura con Dios como la tengo con mi madre. Con Dios es más puro. Sí, una relación muy buena con mis familiares, sí, una relación muy buena con ustedes, sí, una relación muy buena con mi hermano, pero no tan perfecta como Dios. Y eso me lleva a mí a obrar, eso me lleva a mí a utilizar mis talentos, eso me lleva a mí a respetarle y tenerle temor. Ahora, dice aquí que cuando estos siervos hicieron bien, dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no es solo una herencia.
No es solo una herencia, mis hermanos. Es una comunión con el Rey. Esa es la recompensa. Tener una intimidad con Dios, saludable, fuerte, cercana. Esa es la recompensa cuando utilizamos nuestros talentos, ¿verdad? La alegría de compartir algo tan grande con Cristo. Esa es la recompensa. Ser parte de algo tan perfecto. Ser parte de algo tan meticulosamente planeada por un ser que jamás vamos a comprender completamente. Nuestra recompensa es poder ser parte de Cristo y ser parte de la intimidad con Dios, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor, entra en mí, entra en lo que yo soy para que tú puedas ser perfeccionado en mí. Pero el castigo para los que no hacen nada, para los negligentes, no para los que son ajenos que no creen en Dios, sino para los que malgastan y no utilizan los frutos que Dios nos ha dejado. Así que cojamos este ejemplo. Cristo está con el Padre. Somos mayordomos de sus bienes. Demostrémoslos amor y respeto, agradecimiento, demostremos adoración, demostremos esa agape, ¿verdad? Ese de que Jesús es mi todo. ¿Cómo? Siendo buen mayordomo de sus bienes, multiplicándolos y utilizándolos. Así que el Señor me los bendiga a todos.